La realidad es que el panameño no quiere que le regalen nada, no quiere subsidio, no quiere, la gente siente que si le das un subsidio lo estás humillando. Y pones el ejemplo el plan de emergencia del 78 del general Torrijos, donde la gente decía, bueno, es que yo trabajaba y me pagaban. Pero yo estaba trabajando, no es que me regalaban esos $200, 200 balboas, ni los que le pagaban 100, me daban algo y yo de verdad limpiaba la calle, pintaba una pared, o sea, hacía actividades que me remuneraban. Mira, yo me dedico a esto, pues la mañana. Ahí dice 2.5 educación, bien bajito. Yo sé. Aumentó a 4%. Bueno, aumentó a 4%. Yo sé que la mayor parte de la gente no tiene el problema de la educación en su cabeza, porque lo percibo. Pero además, cuando hablamos, por ejemplo, de la prueba PISA, yo sé que tampoco lo percibe porque el panameño está... David Kuznicki, ¿cómo estás, David? David, el micrófono tiene, ese es unidireccional, así que tienes que ponerlo mirando para arriba, así como si fueras a disparar. Ah, ok. Ahora yo te lo acomodo. Ahora yo te ayudo. De puesto, así que estoy es que ahora te voy a enseñar lo de los micrófonos, porque David siempre ha sentado en el mismo lugar y no le hemos enseñado el truco de... Me siento como el personaje de este como de tristeza. Oye, David, nos acompaña Carlos Fernández de Prodigious Consulting. Él viene con la recomendación de un diario importante de nuestro país porque La Estrella de Panamá publicó una encuesta de la casa consultora que dirige y midiendo los 100 días de gobierno del presidente de la República. Como ustedes se imaginarán, pues es un tema de alto interés, sobre todo para el futuro, en un momento donde pues todavía está el tema de que el Chen está como trabajándolo para que llegue y la gente comienza a preguntarse, bueno, pero ¿qué pasó con la velocidad del Chen? Entonces vamos a ver la realidad, ¿no? Una cosa es el marketing político y lo que hay entre la oposición y el gobierno, y otra cosa es lo puro y duro. Así que bienvenido, don Carlos Fernández, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, y a ti, Guillermo, es un placer estar aquí con ustedes. Por cierto, y disculpa, Carlos, vamos a presentar las gráficas. Si usted quiere verlas, puede entrar a radioancon.com y a la aplicación móvil, que ahí la vamos a estar observando también a medida que vamos haciendo la explicación. Y a todos los oyentes de Radio Ancon. Bueno, si esta es una encuesta que se hace en los primeros 100 días de gobierno. La encuesta fue entre el 1 y el 3 de octubre, 95% de nivel de confianza, 2.5 de margen de error, 1.547 encuestados a nivel nacional en 8 de las 10 provincias de Panamá. Solo quedaron por fuera Darién y Bocas del Toro y las comarcas. Y tiene es un reflejo de lo que es el padrón electoral en esta provincia. El peso porcentual está igual que el padrón, al igual que la simpatía por edad y el sexo, que Panamá el padrón electoral se divide entre 52% masculino, 48% femenino. Este está 52.5, 47.5, lo cual hace una réplica. Es una encuesta bastante amplia. O sea, sí, es la segunda que hacemos, que publica BEA Panamá, que es la encuesta de la Estrella de Panamá. Por encima del promedio. Sí, la primera fue la de expectativas y esta segunda son los 100 días y la tercera será en el mes de enero, donde estaremos hablando de expectativa 2025. Las expectativas con respecto a las elecciones. No, la de julio apenas tenía un día de posesión el presidente José Raúl Molino, el segundo día. Eso fue una comparación también entre... Hay gráficas comparativas y aquí empecemos con una. ¿Cuál es el estadio? Le preguntamos a los panameños cuál es su estado de ánimo ante la situación del país. Y si bien se mantiene parecido, el principal sentimiento es la preocupación. En la de julio fue 24.9, en este es 25%. Ha bajado el optimismo, bajó de 18 de 18.2%, bajó a 9.8%. ¿Y a dónde fue la gente optimista? Fue al calmado tranquilo, que es 23, aumentó en 2.4%, fue al expectante, que aumentó 1.2%, al molesto, que aumentó 2.9%, y al frustrado, que es el último renglón, el último ancla emocional antes de la disrupción, con 8.7%, aumentó en 3.2%. Pero están más calmados. Aumentó el calmado y el expectante. Está más bravo, pero más calmado. Bueno, es que varía. ¿Por qué? Porque no todos piensan igual, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que ves es que de la gráfica derecha, quienes nos están viendo la lámina, el sentimiento más positivo es el entusiasmado, ¿no? Okay. Entonces, se está empezando a mover de lo que antes estaba un poco más hacia la derecha, empieza a moverse un poco hacia la izquierda. Claro. Que son los sentimientos de frustración, de miedo o de molestia, ¿no? Y que eso es lo que está pasando. Simplemente no haber visto gran cambio en 100 días. Claro. 1 de cada 4 panameños piensa que hoy que la situación lo tiene
preocupado, está a la expectativa de lo que va a pasar. 1 de cada 5 está expectante y casi 1 de cada 4 está calmado, tranquilo. Es decir, 1 de cada 2 está o calmado o preocupado, está viendo qué es lo que tiene el porvenir. Cuando vemos sobre la situación económica actual, se percibe una mejora leve, prácticamente de 3, que es la siguiente lámina, de casi 3 puntos en regular, y pasa de buena, pasa de 8.8 a 11.2. Mala se reduce, al igual que la muy mala, casi 3 puntos. Pero esta percepción no tiene mucho que ver, esta mejora no tiene que ver con generación de empleo, que aumentó un poquito y aumenta levemente, sino tiene que ver con la estabilidad que le está proporcionando el gobierno. Ahora tenemos un presidente que habla, que nada más en horas de los jueves de la rueda de prensa ha tenido mayor participación en los medios de comunicación que por los últimos 3 años el presidente Cortizo, que se mantuvo en silencio. Exacto. Prácticamente. Exacto. Entonces, bueno, esta perspectiva te da como una mayor estabilidad, ¿no? De lo que... te da un poquito más de capaz de esa parte de estar más tranquilo, es porque escuchas a alguien hablándote, por más de que quizás no te tranquiliza, no te responde las preguntas, por lo menos tienes una figura que está hablando. Claro. Igual le preguntamos cuál es el principal problema que hoy vive Panamá, según su percepción. Y el principal problema hoy es la lucha contra la corrupción, 19.1%. 1 de cada 5 piensa que la lucha contra la corrupción es el principal problema. Segundo es el alto costo de la vida. Y tercero, el empleo, con 18.5%. A diferencia de julio, que el principal problema era el empleo. Hoy la lucha contra la corrupción ha marcado como un hito. Y ahí sí podemos dar una explicación más profunda sobre este tema. En la elección del 2014, nosotros tuvimos la oportunidad de medir para la empresa que trabajamos en aquel momento, y la corrupción era el 7º o 6º problema del país. En la del 2019 era el 3º o el 4º problema. Hoy fácilmente es el primer o el 2º problema en cualquier encuesta que puedas revisar. Bien realizada lo vas a tener. Después de los 100 días. Y ahorita los primeros 100 días es el principal problema. Y es muy lógico también porque hubo muchas noticias en este periodo de estos primeros 100 días que marcaron la pauta. Las perforadoras, el tema de la UNACHI, el tema de las vigas, el tema de los muertos que cobran en el Ministerio de Educación. O sea, hemos tenido una serie de noticias que han sido relevantes y que han estado a la palestra de la opinión pública, ¿no? También puede ser el avance en la comunicación digital. O sea, las redes sociales, si uno compara el 2014 al 2024, claro, te llega mucho más información de lo que te llegaba hace 10 años por las redes sociales. O sea, la gente común, que quizás no leía un periódico todos los días, quizás no veía las noticias todos los días, sino que hoy en día se la pasa viendo todas estas, ¿sabes?, redes sociales, etcétera, se entera mucho más de las cosas, para bien y para mal, porque hay cosas que quizás están son manipuladas. Claro, eso es lo que, a eso pero te quería llegar. Si te enteras que, también te da mucho más sentido de incertidumbre, pues, porque al final del día, ¿sabes? No sabes cuándo es fake news o no, pero también puede sumar muchísimo más a ese conocimiento más directo de la corrupción. Y también que se expone mucho más la gente que antes. Bueno, el tema de la corrupción también tiene que ver mucho con lo que ha pasado en los medios de comunicación. Por eso, claro. Los medios de comunicación han mantenido una batalla o una primera plana permanente hablando sobre temas de corrupción, muchos justificados, muchos otros son manipulados. Claro. Y creo que eso es parte del tema de la comunicación. Si bien lo señalas tú, el tema de las redes sociales, hoy Humberto Eco, gran autor, lamentablemente fallecido, decía que realmente las redes sociales es la revolución de los idiotas, lo planteaba en aquel momento, porque planteaba que una persona antes en un bar hablaba cualquier tontería y la gente lo mandaba a callar y ya. Sí, exacto. Ajá, ahora no, ahora el peso de un ignorante tiene el mismo, ahora la opinión de un ignorante tiene el mismo peso que de un premio Nobel. Justamente lo que hablábamos antes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, que bueno, es que todo el mundo es corrupto. Entiéndase ignorante, no el peyorativo, sino el que realmente no sabe de algo. Que está bien, no sabe de las cosas, que su opinión es absolutamente válida porque es su opinión. Bueno, en Panamá lo vivimos con el tema de la minería, por ejemplo. El tema de la mina, había gente que decía que trasladaban el agua del canal a la mina y que por eso había sequía. O sea, amigo, si usted sabe realmente lo que está diciendo, sabe que es una verdad. O que un río se secó y que el río está seco y ya no hay agua, cosa que era totalmente falso. Pero es parte de esa desinformación donde compiten una serie de factores. Hay el presidente Donald Trump, en la primera elección que ganó, llegó a publicar 1.800.000 fake news diarias.
O sea, tenía un equipo 1.800.000 noticias. Él y su equipo. No, de Hillary Clinton en ese momento. O sea, lo que decía sobre Hillary Clinton. Sobre Hillary Clinton, o decían noticias que te generaban dudas. diarias, diferentes. 1.800.000 noticias diarias. No, hombre, ¿cómo es posible? ¿De verdad? Sí, en serio. 1 millón de noticias diarias. Certificado y todo. Que los tweets eran 1 millón. No, pero es que El no señor son no los dormía. tweets, son premisas. No, y además no lo genera O sea, una las sola réplicas, persona. pues, las réplicas. Réplica, te hacen comentarios. Es más, hubo un caso súper conocido en California donde unos fanáticos de Donald Trump intervinieron en una pizzería que supuestamente estaba manejada por musulmanes y en un secuestro los tipos entraron con armas y todo, querían matar y lo que había eran 3 trabajadores nada más, pero era una noticia que se había replicado en muchísimas oportunidades y la gente por la misma desinformación llega a tomar estas Definitivamente decisiones. estamos en la era de la comunicación, pero la era de mucha información mal llevada. Y por eso, claro, se siente esa... pero también, o sea, por un lado... Se han expuesto mucho más cosas. Y la gente tiene una mayor conciencia. Una mayor conciencia, para bien o para mal, tiene una mayor conciencia de lo que está pasando, algo que no veíamos hace 20 años. Claro. Entonces, claramente, la gente que realmente investigue, la gente que realmente sabe discernir, que es una de las cosas que quería comentar antes, que quizá la responsabilidad no está tanto, o va a ser más difícil regular a la gente que está hablando, los medios de comunicación online, pero más que todo hacer una educación a la gente, a las nuevas generaciones que están consumiendo, de saber discernir, de saber ellos investigar, de saber ellos cuestionar. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, literalmente se van a comer cualquier cuento. No, y además, adicionalmente a eso, pero la gente está muy preparada para votar. La elección fue un ejemplo. Sí. Mucha gente no coincide con esta definición, pero sí, el votante no es el mismo de antes. El panameño no es el mismo que ve las cosas como las veía antes. Es verdad. Y lo vemos día a día y hay una parte de la clase política menosprecia mucho al ciudadano diciendo, bueno, es que el votante vota mal, o hasta de personas que opinan en medios de comunicación. No, es que el votante no entiende, son unos ignorantes, no saben. Realmente no es así. No. Cuando vas y vas a la raíz de la investigación, investigas y conoces al panameño, te das cuenta que es una persona muy crítica, que ha empezado a tener un valor sobre el voto. Nosotros aquí conocemos casos de corregimiento donde se les pagó a la gente por votar por un candidato y terminaban votando por otro. Claro. O sea, a pesar de que lamentablemente esto puede ser un delito electoral, ¿no? Y que además la gente tiene una conciencia como de lo que quiere realmente y qué es lo que espera. El panameño es aspiracional de por sí, y cree en la educación, cree en el avance, cree en el progreso y también cree en la justicia. Entonces, por eso es que la lucha contra la corrupción, el cuarto problema, es la falta de oportunidades, que siente que no las está recibiendo. Cuando preguntamos esto mismo, esta es para el amigo que nos sigue, la lámina número 14. Cuando preguntamos sobre ellos mismos por provincia, el empleo es el principal problema de las provincias como Panamá Oeste e inclusive Colón. Son los 3 principales problemas. Panamá Este y Colón. Pero lucha contra la corrupción es el principal problema en Chiriquí, casi 38%. Era el principal problema en la encuesta de julio. 26% en Veragua, 20% en Coclé, a diferencia de la encuesta pasada que era el empleo. Herrera, 26.7%. El empleo cayó al tercer lugar porque el alto costo de la vida y la lucha y la falta de oportunidades pasaron por encima del empleo. Y en Los Santos, inclusive, donde la lucha contra la corrupción es el principal problema, por 1.3% por encima del tema del empleo. La lucha contra la corrupción se ha vuelto una bandera porque la gente ya no lo ve como un problema aislado, lo ve como un problema transversal que influye en todo y cada uno de los aspectos diarios de la vida. Por ejemplo, la gente dice, bueno, es que hay empresarios que son corruptos porque cuando sube la gasolina te suben el precio de los productos, pero cuando baja la gasolina no bajan el precio del producto. Claro, se queda igual. Los bancos también los bancos son a veces no están bien y son corruptos, porque te suben la tasa de interés cuando sube la Reserva Federal. Pero nunca bajan. Claro. Entonces siempre está alta. O el tema de la pandemia, mucha gente lo ha tomado como un tema que le ha afectado. Yo debía 2.000 balboas y ahora debo 8.000 y no sé por qué. Nadie me defiende, nadie dice, solo el banco me exige que pague. Y yo no me niego a pagar, sencillamente no hay empleo. La gente lo narra en los propios cualitativos y lo vemos reflejado en la encuesta. Cuando hablamos de la percepción del principal problema por edad, 18 a 24 años, el empleo es el principal problema, son los más afectados. Claro. Cuesta mucho conseguir un empleo, su primer empleo. De 25 a 34, la lucha contra la corrupción. El alto costo de la vida de 35 a 44 son profesionales que están trabajando y que mantienen un hogar.
al igual que los de 45 a 54. Entonces lo que más les afecta es el precio de los productos. De 55 a 64, la lucha contra la corrupción, gente que ya trabajó, está jubilada y que entiende que no pudo progresar o tuvo poder tener crecimiento económico porque la corrupción no se lo permitió, no estar en el movimiento, en el juega vivo, no llegó hasta ahí. Los más de 65, lucha contra la corrupción, principal problema, alto costo de la vida, que siempre los jubilados tienen el tema del alto costo. Carlos, de la ¿sabes vida. que estaba viendo los ítems y te das cuenta de que, por ejemplo, el tema del desempleo, una vez que lo atacas, elimina varios? Claro. Por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema, pues la gente siente que, por lo que estoy viendo, por la corrupción no tiene todo lo demás. no tiene empleo. Y por los otros ítems. Bueno, es que lo vivieron como mucho que como que el panameño no siente que hay problemas muy diferentes. Fíjate que no se habla del agua, sino del empleo. Y los demás van relacionados a la falta de empleo. Pero sabes que eso me parece súper interesante, porque yo hablaba con una persona hace muchísimos años, por eso claramente ha cambiado, que decía que en ese momento, y capaz lo tenía mala información, la tasa de desempleo en Panamá no era alta, era muy baja. Era tan baja así que había problemas de que la gente no cuidaba sus trabajos. Porque tú le dabas, por ejemplo, a alguien que trabajaba, no sé, en un hotel, te doy un ejemplo, que le daban toda la introducción al hotel, le daban todas las herramientas, y al mes siguiente el hotel de al lado le ofrecía $100 más. Así era. Y se iban, porque había tantos empleos que no decían, voy a cuidar mi empleo porque realmente me voy a quedar sin trabajo, como pasa en muchos países. Tú sabes que yo tuve Y eso que me parece tan interesante esto, porque era lo opuesto Hablamos hace 10, 15 años. Hace 15 años. Hablamos de nostalgia. Porque tenías una alta inversión, era migración de distintos, donde había, la gente no se preocupaba. Tú llegabas a Panamá. Este es un ejemplo que yo siempre les pongo para que la gente se visualice un poco cómo ha cambiado el país. O sea, tener un grado, perdón que te interrumpa, pero tener un grado un poquito más alto de desempleo no es que es bueno para la economía de la persona, pero es mejor quizás pero para es mucho que la mayor, gente, seguramente. sí, para que la gente mantenga sus trabajos, pero claro, al final del día tampoco quieres que la gente esté sin empleo. Claro. Entonces, el desempleo en la encuesta sale en 21.3%. Estás diciendo que 1 de cada 5 panameños no tiene un trabajo formal o no tiene empleo. A ver, te lo pongo. Tú ibas a decir algo sobre lo diferente. No, lo que pasa es que antes, por ejemplo, cuando tú llegabas aquí en el 2010, 2011, abrías una empresa en 5 o 6 días. Te daban un permiso de operación, abrías una cuenta en cualquier lado, montabas un local y abrías. Y generabas empleo. La gente no le preocupaba de dónde eras, quién eras, estaba generando empleo. Lo podemos ver en el ejemplo de Calle Uruguay. Tenía 15 discotecas, la calle llena, la gente caminaba, no había problema. Hoy tú abres una empresa y para que te la bancaricen, estamos hablando de 3 a 4 o 5 meses. Si tienes suerte. Se ha burocratizado todos los procesos y eso sencillamente aleja la inversión. Entonces es un tema también, sí. O sea, eso por un lado. Lo segundo es lo que tú acabas de mencionar. A nadie tenía un arraigo al trabajo porque si te pagaban $50 más te mudabas o $100 más. Además en todos lados se solicita empleo, era un momento bollante para la economía panameña. Estaba en su mejor momento, había empleo. A nadie le importaba si eras extranjero o nacional. A nadie se preocupaba por eso porque no era necesario, porque había empleo para todo. Cuando acá empiezas a regular, empiezas a burocratizar y empiezas a tratar de cambiar las perspectivas, mataste la economía. El gobierno del presidente Varela ralentizó la economía de una manera tal que no hubo manera de volver a reactivarla. Y yo creo que fue casi, o por lo menos regional, o por lo menos de Latinoamérica, porque el otro día estaba viendo un video de una chica en Estados Unidos que así hablando de la nostalgia, que hablaba como que en el 2015 o 2016 como que el mundo era mucho mejor, que sentía que vivía mucho mejor, y creo que estamos hablando más o menos de los mismos tiempos. Para que tú veas lo importante que es esto. ¡Qué fuerte! Yo me tuve que ir a buscar, porque yo recordaba cuando yo estaba pelado que Panamá era un país interesante. Hasta un Miss Universo hubo en 1986 aquí. Y me puse a buscar el Producto Interno Bruto per cápita por país en los últimos 70 años. Y me di cuenta de que por primera vez, la primera vez que Panamá fue el número 2 en Producto Interno Bruto fue entre 1982 y 1986. 81 al 86. En Panamá comenzó a haber un auge. Y de repente cuando se vinieron los problemas políticos que derivaron en decisiones de seguridad, claro, y mató toda la economía en muy poco tiempo, gran parte del descontento social fue porque acabaste precisamente te estrellaste el Ferrari. La cosa iba bien y la gente comenzó a perder empleo, y eso no se recuperó hasta el año 2003.
un montón de tiempo que pasó, pero fue porque vino la invasión, 100 años de república. El cambio político fue muy abrupto, los cambios políticos también fueron diferentes y tuvimos la suerte de que tuvimos 2 gobiernos que hicieron las cosas bastante bien, dentro de lo posible. Se pudo haber hecho mejor, pero lo hicieron bien. Pero llegó Varela, le metió un frenazo a la economía y después Nito botó la llave. No solamente un frenazo a la economía, sino nos pasaron 2 casos serios para la inversión internacional, que fueron los Panama Papers y el muy caso mal de Walker. Manejado por él. Eso mató la inversión internacional. Pésimamente manejado. Por eso te preguntaba, esto de la percepción, para mí es sumamente importante, porque a pesar de que ya tenemos 2 gobiernos que han hecho todo lo posible por hacerlo mal, si en este gobierno no se visualiza rápidamente que lo va a hacer muy diferente, vamos a tener un estallido social. Claro. Bueno, puede llegar a un estallido social. Cuando le preguntamos, y ahí vamos a hablar un poco sobre la expectativa de la situación de Panamá, variando un poco, que es la lámina 18 en la presentación. Cuando le preguntamos cuál es su expectativa del nuevo gobierno, la gente, el 55.7 la mantiene en un nivel positivo, pero cuando lo comparamos a julio, el 72.2% hablaba de un nivel alta o muy alta en ese momento. O sea, hubo una reducción de casi 17 puntos sobre lo que la perspectiva que tenías de julio aquí a lo que está pasando. Y cuando preguntamos cómo considera que han sido los primeros 100 días del presidente Molino, que es la siguiente lámina, 48.8% regular bueno. O sea, 1 de cada 2 piensa que lo ha hecho regular bien en estos primeros 100 días. La perspectiva general es de 78% positiva la percepción, lo cual es un nivel positivo, a pesar de que, como comentaba antes, la expectativa ha disminuido. ¿Qué sucede con cuando la siguiente pregunta le dices la siguiente pregunta no, la anterior a esta, ¿cuál es su nivel de confianza en la gestión del gobierno del presidente José Raúl Molino? 57.7, 58% moderado. O sea, es decir, 3 de cada 5 panameños regular. Piensan, hay que esperar. O sea, me parece que lo ha hecho bien. La gente está muy consciente del país que le dejaron al presidente Molino, la gestión que está iniciando, pero mi confianza es moderada. Quiero ver acciones. Eso es mucho mejor que lo que hemos visto en los últimos gobiernos. Yo recuerdo que para los primeros 100 días los 2 gobiernos anteriores ya lo habían destruido toda, ya estaban en 30, 40% cayendo, y recuerdo que lo de Varela se aguantó un poco por lo de la cumbre. No, pero fueron 2 años, sí. Sí, por la cumbre de... Había un comparativo, Guillermo, que no era justo, donde comparaban al presidente Molino, pero lo comparaban con el primer año de gobierno. O sea, lo comparaban en septiembre del año siguiente. O sea, como que evaluaron los primeros 15 meses. Sí, entonces no es justo. No, de Cortizo, de Varela y porque de presidente un año después de Cortizo pasó. No tiene que comparar un mes a mes. No, la comparación es mes a mes. Claro, y además tienes que ver que la realidad, o sea, los primeros 100 días es un momento histórico, o sea, viene de la crisis del 28 en Estados Unidos, claro, que el presidente Roosevelt pidió 100 días, claro, para, si no renunciar. Entonces, claro, parte de allí, pero 100 días es muy poco realmente para manejarlo. En la encuesta de julio, cuando le preguntas en qué momento esperas ver respuesta sobre la gestión del presidente Molino, más del 70% habla de más de 6 meses. O sea, la gente está consciente de la crisis. Sí, y también lo que pasó fue que le costó mucho al presidente Molino armar su gabinete. O sea, escoger a las personas que iban a estar como ministros, y eso tengo entendido que fue difícil, o sea, que gente aceptara los puestos. Mucha gente no aceptó. Mucha gente no aceptó, porque sí, o sea, en verdad vamos a ser sinceros, y yo conozco mucha gente que está en el gobierno ahorita, que literalmente está trabajando por amor al país, porque está perdiendo plata en el gobierno. O sea, gente que tiene sus negocios, que le va mucho mejor quedándose sus empresas, y que fueron a trabajar al gobierno porque creen en el país, porque es necesario, y te dicen, aquí no hay plata. O sea, no sé ni cómo vamos a hacerlo, pero eso por un lado está bien, porque hay gente que lo está haciendo por amor y no lo está haciendo para ver qué saca de eso o qué se mete al bolsillo, que es una gran diferencia quizás de los otros gobiernos, pero a la misma vez va a estar difícil la cosa. Así que, digo, que la gente esté todavía en buenas posiciones emocionales, creo que sí, nos ayuda, porque la energía positiva es importante. Cuando mueve masas. Sí, algo de buena vibra. Algo de buena vibra necesitamos en este mundo. Es que es real. Lo que acabas de decir es una gran verdad, porque al final la gente no entiende que el sacrificio político, cuando va a la administración pública, es fuerte. Y sobre todo hay países que no reconocen esa labor. Lo ven como que, bueno, es que te va a ir a enriquecerse, porque es lo que está pasando. Es lo mismo que pasa con los políticos. Todos los políticos son mal evaluados, pero la realidad
realidad es que necesitamos políticos de verdad, políticos de oficio. Hemos visto gestiones que han sido un desastre de personas que no son políticas, que están asumiendo cargos políticos y que van... La cosa del balance. Claro. O sea, además, una institución no tiene gente que sabe de política. No porque sea nuevo y no sea político va a ser bueno. Exacto. Eso está en la seguridad. Por eso es importante el balance. Si tú no sabes de política o gestión pública, esté rodeado de gente que sí sabe, porque tú sabes quizás de la gestión privada. Y cómo hacer la conexión con la gestión privada, que es muy importante, o lo que decíamos antes, el sistema quizás de gobierno tradicional tiene que ir variando un poco y tiene que ir cambiando con los tiempos, porque la gente tiene más información, porque el mundo funciona diferente. Y bueno, es cuestión de estar... y creo que estar en un país pequeño ayuda mucho también. O sea, no podemos comparar con un país de 300 millones de personas. Claro. Como tú realmente ayudas a un país así versus un país como este, que creo que ayuda bastante poder gestionarlo un poquito más interno. Sí. Ahí le preguntamos qué le parece la rueda de prensa que realiza el presidente José Raúl Mulino todos los días jueves, y el 74% la calificó de manera positiva. Como te comentaba previamente, es muy complicado o sea, es un comparativo que parece chiste, pero no, parece anécdota, pero parece cuento, pero es anécdota. Es que el presidente Molino en estos jueves ha hablado más que todo el presidente Cortizo, cuidado si en los últimos 5 años, y si sumamos al presidente Varela, cuidado que más que en los últimos 10 años. También le preguntamos cuál es el primer problema que debe solucionar el nuevo gobierno, y el principal problema es el alto costo de la vida, después el empleo, lucha contra la corrupción, inseguridad, falta de oportunidad y caja del seguro social. Claro, si tienes empleo te va a valer 2 pepinos el alto costo de la vida, y la corrupción te va a dar igual, y lo único que te va a agarrar es la corrupción. O sea que puedes, resolviendo el empleo, por lo menos desde aquí veo como 7 ítems que salen de la jugada. Tenemos que ir al cambio comercial, pero ese tema es importante porque también es un balance en eso también. Vamos a la pausa. Usted está escuchando La Mañana Ancon con Debbie y Guillermo Ruiz. Debbie Kuzniak y Guillermo Ruiz, aunque ya nos dijeron que usara... A mí, vamos a decir Debbie Kuzniak y Guillermo Ruiz, porque esa cosa de Debbie... Pasa que mi apellido está largo, o sea, no es lo mismo decir Ruiz que decir Kuzniak. Claro, está con nosotros Carlos Fernández de Prodigious Consulting, con la encuesta de los 100 días del gobierno de José Raúl Mulino en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Carlos Fernández de Prodigious Consulting, que ha hecho una encuesta que se publicó primero en la Estrella de Panamá y amablemente la ha traído acá a Radio Ancon. Está presentando los 100 primeros días del presidente José Raúl Mulino. Y Carlos, estamos hablando del costo de la vida. Sí. Y el costo de la vida es alto. El panameño tiende... aquí hay una pregunta que es muy buena, que se las voy a compartir. Le preguntamos a la gente que si ha dejado de comprar algunos artículos y alimentos que no son de primera necesidad. 53% te contesta que sí. ¿Por qué? Porque por lo menos 1 de cada 2 no tiene para comprar. El panameño migra en su manera de comer. ¿Qué lámina es esa de número? No, esa es una de las primeras que hay un comparativo que está allí. Pero el panameño no deja de... Lo primero que deja es comprar snacks. Galletas, papas fritas, todas estas cosas en bolsa, frito, todo esto lo deja de comprar porque no siente que es un artículo de primera necesidad. Y después viene la migración de la proteína, es decir, empieza comprando carne de res, después pasa carne de cerdo, pollo, pescado, salchicha, y después termina en carne de lata, que es el spam o es el atún enlatado. Son las últimas como de esa cadena. Adicionalmente, trata de no comprar, de no comprar el mismo producto pero cambiando la calidad del producto. Claro. Empiezas con el queso amarillo, valga la publicidad, no es el cremosito, pasa del cremosito a Nestlé, de Nestlé al Torito y del Torito a esencia de queso. Cuando conoces el mercado te vas a dar cuenta. Lo mismo pasa con el pollo, pasa de mortadela de pollo, después a otro tipo de embutido, porque es la manera de poder solventar o poder tratar de mantener un consumo de lo que viene haciendo. En menos cantidades de cada En menos cantidades. Cuando tú entrevistas en los cualitativos, la gente te cuenta que su supermercado los primeros 15 días, cuando compra un supermercado de 15 días, antes compraba con 200 balboas, compraba el supermercado de los 15 días. Hoy con 200 balboas le dan 4 bolsas, 3 bolsas. Y le dura 8, 9 o 10 días. Entonces te dice, bueno, los primeros días comemos muy bien, pero después no. Después cuesta mucho más complementar. Y lo vemos en el día a día. Por eso creo que es un momento preciso para que el gobierno, las nuevas autoridades, puedan tratar de entender un poco de lo que está pasando y apoyar al ciudadano que tanto. Por eso es que el alto costo de la vida está... En una entrevista hace poco yo pongo este ejemplo de esta gira de promocional, de presentación de la encuesta. Un conocido periodista me dijo que la caja de seguro social está exento. Eso no puede
puede ser como el principal problema que debe solucionar el gobierno. Y le dije, porque como el alto costo de la vida está por encima de eso, sí, porque la gente si no come no le importa la caja del seguro social. Además, 49.5% solo paga seguro social. 1 de cada 2 panameños paga el seguro social. Clarita con eso. Entonces, tienes que entender que no es que lo que estés nosotros haciendo. le llamamos el problema del seguro social, aunque usted no lo crea, realmente no le interesa Bueno, casi un problema. a la mitad de la Aparte, población. si no hay empleo y no tienes Claro, trabajo que no formal, es que cotizan. vas a estar pagando de lo que Además, consigues de trabajito, sí vas a estar pagando toda la Claro. casa, por supuesto. Entonces, es un problema realmente que hay que solventar. No es un problema menor, es un problema que tienes que solventarlo. Pero hay otros problemas también que son bien complicados y que yo estoy seguro que el gobierno está haciendo el esfuerzo para tratar de solventarlo. Porque el empleo está muy bien, pero si el empleo no aumenta, o sea, si el empleo no tiene buen salario Eso es. y no aumentan bien los salarios, Puedes tener el mucho costo de empleo, pero vida sin una buena remuneración que te alcance. para el alto costo de la vida da lo mismo. Pero el panameño no quiere nada regalado. Y eso sí hay que aclararlo de entrada. El panameño no quiere que le regalen un bono, no quiere que le den un subsidio, no quiere que le den unas Quiere láminas. ahorrar, quiere tener su dinero, Quiere Eso te lo dice pagar su eso te lo dice la casita. encuesta. No solo eso lo dicen los cualitativos, que son los focus group que nosotros hacemos junto a la encuesta. No solo es eso. La encuesta te lo marca diciendo, tengo un problema con Pero el tú pones a empleo. la gente trabajar, no le importa que le quiten los subsidios. No, es que la gente no quiere subsidio, la gente no quiere nada regalado. Hay un ejemplo buenísimo de esto y cómo algunos medios o alguna sin intención o con intención han manipulado. ¿Usted no se acuerda de un video de una muchacha que decía que tenía 8 hijos y quería me acuerdo clarito. y quería que la ayudaran? El video empieza ella diciendo, mire, yo soy madre soltera y estoy buscando un empleo. El video hasta ahí, eso no lo pasa. Eso lo cortaron. Lo que pasan es la muchacha diciendo, yo tengo 8 hijos y yo quiero que me ayuden. O sea, pero ella lo que ella está quiere que la pidiendo es ayuden ayuda a conseguir un empleo. Exactamente. Porque eso es lo que nos dicen y sale de contexto. Entonces la gente decía, bueno, que se ponga un método anticonceptivo, esta gente. Y Entonces, ahí esa es la se forman realidad. otros problemas. Una discusión que no Porque tiene el que otro ver. problema es, y esto pasa peor en otros países, yo creo. El otro problema es que esa mamá soltera con 8 hijos tiene un empleo pero no tiene donde dejar a sus hijos. Entonces está todo el tema del cuidado, el tema de que hayan lugares, caipis o lugares donde los niños puedan ir, entonces ahí entran las fundaciones. Hay fundaciones, o sea, es un tema. Pero, eso se no, va. pero créeme, si la gente tiene para pagar a alguien que los cuide, comienzan a abrirse los centros parvularios privados. Claro, que porque se van dando. Es que estos Y son tremenda trabajo. círculos económicos que se van generando en la medida que la economía mejora. Y eso tienen que hacer entonces Claro. las diferentes. El problema es que el círculo económico es tan pequeño que no genera otros. Sí. Y esa es la realidad. La realidad es que el panameño no quiere que le regalen nada, no quiere subsidio, no quiere. La gente siente que si le das un subsidio lo estás humillando. Y pones el ejemplo el plan de emergencia del 78 del general Torrijos, donde la gente decía, bueno, es que yo trabajaba y me pagaban. Pero yo estaba trabajando, no es que me regalaban esos $200, 200 balboas, ni los que le pagaban 100, me daban algo y yo de verdad limpiaba la calle, pintaba una pared, o sea, hacía actividades que me remuneraban. Mira, yo me dedico a esto, pues la mañana. Ahí dice 2.5 educación, bien bajito. Yo sé. Aumentó a 4%. Bueno, aumentó a 4%. Yo sé que la mayor parte de la gente no tiene el problema de la educación en su cabeza, porque lo percibo. Pero además, cuando hablamos, por ejemplo, de la prueba PISA, yo sé que tampoco lo perciben porque el panameño está preocupado por el empleo. Así es. Pero cuando tú ves los medios de comunicación, la gente quiere saber por qué no estamos en la prueba PISA. Entonces, claro, las matrices de opinión se divorcian de lo que realmente está pasando en la calle. ¿Y qué pasa? El político que hace las políticas públicas está pendiente de la opinión, de la matriz de opinión y no de lo que hay en la calle. Entonces termina tomando malas decisiones porque su prioridad es lo que está en la agenda noticiosa, claro, y no lo que está realmente en la calle. Entonces, claro, ahí te queda la gente esperando, que es lo que ha pasado en los últimos 10 años. ¿Tú crees realmente que Varela o que Nito querían acabar con el empleo? No, sencillamente que estaban divorciados de la realidad. Claro. No, y lo que pasa también es que, o sea, todo va de la mano. Si tú tienes un sistema, por ejemplo, como en los países escandinavos, que antes estábamos hablando de eso, que ellos tienen sus sistemas públicos de educación, de salud, todo eso cubierto, tú te preocupas por ser educado, te preocupas por otras cosas, pero si tú no tienes esa parte cubierta y que tú no puedes realmente, o sea, tienes que ir a un centro de El salud otro día y estaba te en demoras Copenhague. 6 meses que tenga una El otro día cita. estaba en Copenhague y tengo la foto. Había una fila fuera de Louis Vuitton. Una fila. Eso fue a las 10 de la mañana. Pasé a las 4 de la Porque el tarde. otro cubierto, entonces puede comprarse Pasé a las 4 de la tarde había más fila. Y yo pregunté si había una oferta. Me dijeron que no era la época y normalmente pasaba. Esa gente tiene el salario que le permite comprar artículos de lujo
y ir como quien va a la onda aquí en Panamá. No, pero son realidades incomparables. Sí, totalmente. ¿No? Pero lo que quiero decir es que la educación quizás no lo persiguen como algo de primera necesidad porque no ven el beneficio. Pero es que no, fíjate. Directo. Lo que yo creo es cuando tú le preguntas a la gente cuál es el principal problema, ¿qué es lo que te trata de decir la gente? Los problemas que tienen que solucionar a primera mano. Claro. La alimentación es lo primero. Claro. Después, aquí nosotros hemos visto casos de colegios donde en San Miguelito, sin ir muy lejos. Los niños comen ahí. Sí, pero los niños no, para que tengas una idea, los niños no es que comen ahí, hay 500 niños, solo pueden servir 150 comidas en la mañana y 150 comidas en la tarde en doble turno. Entonces, la maestra va a ver a quién le sirven las 150 comidas, después va y le sirven a otros 150, no es constante. Aquí y muchos niños comen en las escuelas. Claro, esos niños comen intermitentemente. Aquí hemos visto pago de becas que no lo utilizan para alimentar a los hijos. Entonces, hay que ver realmente cuál es la situación. Por eso digo, cuando tienes una situación precaria, real, claro, que tú no puedes alimentar a tu hijo, que tú no sabes ni cómo vas a mantener un techo sobre su cabeza, entonces, la educación no se convierte en tu primera prioridad. Pero la gente sí piensa que la educación es el único mecanismo posible para salir de la pobreza. Okay. Con respeto. Y sienten que a lo mejor en los últimos años no se le ha dado el valor que ha tenido. O sea, que el que consigue empleo va a mantener a sus hijos. Claro, porque además si tiene un trabajo va a poder acceder, si estudia y se gradúa va a poder acceder a mejores empleos. Esa ascensión social está en el imaginario de la gente. Y ahí ese ejemplo de Luis Butón me recordaste que en Venezuela, la tienda que más vendía en Venezuela, antes de la pandemia, la tienda que más vendía en Latinoamérica, Dolce Gabbana, era la tienda que estaba en el Centro Comercial San Bill de Venezuela. Y los tipos la cerraron. Porque es un indicador confuso. Lo cerraron porque decían, no puede ser que nuestra tienda más importante del continente esté en Venezuela, que es un país en crisis, pues. Pero claro, mucha gente que lavaba de dinero del chavismo, todo eso lo utilizaban antes. Claro. Pero a lo que viene este comentario es a decir, la gente está muy clara en Panamá lo que quiere educación, quiere poder tener oportunidades, y yo siento que es lo que la gente le está reclamando, y pienso, estoy convencido que la elección la termina ganando el presidente Molino por esos mismos fenómenos, o sea, porque consideraban que era el único que podía o que tenía la precedencia de poder tener un gobierno cercano al tema educativo, tema de prosperidad, tema del chen, que era el eslogan que usaban. O sea, coloquialmente Porque ahora mismo el gobierno tiene dos frentes abiertos, el tema del presupuesto y el tema de la Caja de Seguro Social, pero yo no veo ninguno de esos dos enfocados en el tema del empleo. O sea, el gobierno, si no muestra algo, oye, con esto que sí voy a hacer, vamos a crear empleo, esta percepción del 70% se puede ir derrumbando rápido, ¿no? Claro, el presupuesto el presupuesto es una invitación a invertir en Panamá. Eso es lo primero. O sea, si el presupuesto llega a pasar esta tercera opción que ha pasado, que ha sido confuso, que el tema de la ley, ayer vimos la entrevista del ministro Chapman hablar sobre el tema de que están atados de mano en muchos de los temas legales. Es una invitación a invertir en el país. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el empleo va a ser uno de los problemas que próximamente va a solucionar. Los tres problemas que marcan en las dos encuestas es alto costo de la vida, empleo y lucha contra la corrupción. Ahí está la clave de lo que puede hacer. No tenemos, tú comentaste al principio de la entrevista de que la oposición del gobierno, pero es que Panamá en los últimos 10 años no ha tenido una oposición real no. O sea, hemos tenido oportunistas que han estado en el otro lado, pero oposición no. Tenemos oportunismo. Si no es como en Estados Unidos que tienes dos vertientes. Yo no estoy de acuerdo con el otro. Yo no estoy de acuerdo con Debbie y yo planteo por qué no estoy de acuerdo con él. Si unos tipos que dicen, no estoy de acuerdo con Debbie, pero nos podemos sentar en una mesa. No, o tú no hiciste nada de este gobierno, o sea que esta vez yo. O sea, el titular de la de vez en cuando los extraño un poquito. El titular. Yo me lo veía completo. Mi esposo me decía, ¿cómo tú puedes ver eso? Le digo, porque me parece lo más entretenido. El titular de la entrevista de ayer es lapidario. O sea, ¿qué piensas sobre las críticas del PRD? Es una crítica con esteroides, no me importa, porque al final lo que está diciendo el ministro o lo que dicen los actores políticos es que aquí tenemos que trabajar para construir algo, y no solo en el punto de vista crítico. O si ustedes lo saben, algún opositor que haya propuesto alguna solución a un problema que esté enfrentando el gobierno. Sí. No lo encontramos. Pero solo es un problema mundial. Lo está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene, ninguno de los dos tienen un plan de gobierno. Es como que, ¿cuáles son tus propuestas de gobierno? Esa elección es muy gris. Ese es otro tema. Es como una... Pero maybe quizás lo que podría ser interesante, porque sí pienso que hay
personajes, por ejemplo en San Francisco con Serena, que quizás se puede descentralizar un poco, y el tema de los empleos se pueden gestionar mucho más como por claro, puede haber un crecimiento de empleo en corregimiento, o sea, que el corregimiento diga cómo puedo, por ejemplo, eso que decía, gente que te limpie la calle, gente que te, o sea, como que ir dando esos trabajos pequeños, y también las mismas empresas de los corregimientos que reciban algún tipo de incentivo por contratar gente. No sé, creo que quizás se puede el primer empleo municipal. Otra de las preguntas que le hicimos fue si usted simpatiza con algún partido o movimiento político. Hoy salió en uno de los periódicos que hablaba de que 1.500.000 panameños, 62% del padrón electoral, está inscrito en organizaciones políticas, pero 63.2% de los encuestados no se identifica con ningún partido. 63% no se identifican con ningún partido. Hoy. Yo lo creo. Yo no conozco a nadie de mi círculo cercano que diga que yo soy de un partido. Mira los números. Es una locura. Hay gente inscrito en partidos políticos. Te lo digo rápido. RM 12.9, PRD 8, Cambio Democrático 4, Panameñista 3.4, es el azul ahora. Moca 2.9, Partido Popular 1.7, Coalición Vamos 1.5, Molirena 1.1, Alianza 1 y Suntrack 0.3. Suntrack es lo que ellos siempre hacen. Sí, porque la pregunta es si pensaban con un partido o movimiento político. Pero fíjate, las elecciones pasaron hace 3 meses. Sí, pero la gente no... Y ya nadie está en el mismo... Ninguno. El valor superior es el país. Hay que entenderlo. Y el país tiene unas características que son más importantes. O sea, que las opiniones que toda esta gente haga ahora mismo tienen casi cero peso. No, tienen peso. Lo que pasa es que ¿de dónde viene la opinión? Hablo de los partidos. Claro. La opinión de Guillermo es importante. Pero si Guillermo representa al PRD, espérate, yo no quiero... Se devalúa más. Quiero saber la evaluación. Se devalúa más. Pero eso también corrobora lo que se ha hablado durante las elecciones, que el país está hay demasiadas opciones para un país tan pequeño. Mira cómo se divide. Si tuvieras 3 partidos fuertes, quizás no fuera. Oye, pero lo que pasa es que hay un tema de militancia y simpatía. Y ahí es donde, fíjate, el 34% de los votantes votaron por el presidente Molino, pero un voto cruzado, porque salieron 20 diputados de una bancada independiente, pero salieron 14 del partido de gobierno. Claro. O tal vez el segundo candidato más votado a presidente, que fue Ricardo Lombana, con casi 500.000 votos, apenas obtuvo 3 diputados. ¿Tú sabes? O sea, y todos de la región capital. Y Debbie, ¿sabes que ahora que veo esta gráfica entiendo algo? Buena parte de que se sostenga un poco, porque en realidad el presidente Molino está acosado por todos lados en este momento, pero una parte de que se sostenga, que yo estaba buscando por qué se sostiene todavía, más allá de que sale todos los jueves y sale bastante en medios, es que 60 y pico % de la población no lo percibe como un tipo de un partido político, sino como él, como personaje. Y lo que tú dices, el país está primero. Así que está bueno, en verdad. El partido por ejemplo, el partido de gobierno, hay muchos dirigentes que dicen, no, es que es el gobierno de Molino, no de RM. Le está haciendo un favor entonces al gobierno. En parte porque las decisiones de partido no son... ¿Qué sucede con los partidos? Los partidos son la base de la democracia. No existe democracia sin partidos políticos. Partamos de esa premisa. Pero es que aquí no hay partidos políticos, ¿verdad? ¿No? Aquí no son sociedades anónimas, como decías tú, Guillermo. No, son dueños, son partidos. Aquí igual. no tenemos partidos políticos. No, sí los hay. Lo que pasa es que no han sido bien representados otra cosa, pero los partidos son la base de la democracia. Eso primero. Y lo segundo que hay que hacer la aclaratoria es que la gente tiene que entender que porque sean partidos y hayan tenido mala experiencia, no va a ser así con los nuevos, igual que con los políticos. Porque si no tienes los políticos que están allí, no lo tienes, no lo puedes hacer. Más adelante podemos ver si la gente estaría de acuerdo con la creación de partidos políticos, que es la siguiente lámina. 55.2% dice que los ciudadanos se muestran en desacuerdo. Y cuando hablamos de cuál debe ser la principal estrategia de la oposición, si quieres baja, que es la lámina número 29, cuando lo vemos, combatir la corrupción, 44.8%. Que por eso ven a Juan Diego Vázquez como su líder número 1. Sí, pero como lo tiene, pero ha bajado muchísimo. Ha bajado el porcentaje de 39 a 30%, porque no así. No están haciendo. Porque el tema es que aquí la oposición tiene que entender. El tema es la política. ¿Qué quieres construir en la política? La política es un arte de construcción en o fuera del poder. Claro. Si no entiendes realmente cuál es tu rol y cómo lo puedes manejar dentro de la opinión pública, te vas a complicar. Porque no puedes tener como esa permanencia. Ahora, si logras hacerlo, seguramente serás vigente en todos tus comentarios.
Sí, yo pienso que como él se fue de la asamblea, que era como el lugar donde la gente lo veía peleando, quizás ya al estar lejos... Que se ha disgregado, sale en un programa de televisión de canto, después aparece en una obra de teatro, entonces la gente lo quiere combatiendo, no a su gente. Bueno, como Obama, ¿no? Obama no salía en todos los programas de televisión. Pero era por lo que acabo de ver, búscala de nuevo, por favor. Por lo que acabo de ver, la bajada brutal, tanto de él como de Ricardo Lombana, que también se ha venido abajo es que a toda. Ricardo sí no aparece ninguno. Lo ves, es porque ellos han cambiado de rol. No los ves liderando con su equipo en la asamblea el combate a la corrupción, que es lo que dice la gráfica anterior, que es lo que la gente quiere. Que todos combatamos la corrupción. Lo que pasa es que la gente tiene sus momentos de sintonizarse. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Si yo veo que alguien acaba de llegar y yo digo que el tipo es malo, no sabe, espérate, pero el tipo tiene 100 días. Si yo lo que hago es tirarle piedras permanente, o sea, la gente no lo toma bien. Tenemos que recordar el impasse ese cuando el presidente los llamó chiquillos a la coalición Vamos, que fue un tema como que se desbordó porque la gente decía, no, pero es que no puede ser. El país se polarizó entre que los que defendían al presidente y los que decían que no, que bueno, pero hubo mucha gente moderada que dijo, no me interesa realmente, quiero que solucione el problema. No voy a ir a pelear contigo. O el presidente habla así de una manera coloquial. Ajá, pero y no fue. Al final ahí el que la terminó pagando fueron los chiquillos. Porque era tirarle al héroe, ¿no? Claro, pero no era tirarle al héroe. Es que en ese momento era el presidente esperaban un tema de una asamblea y tú me tienes que justificar por qué vas a votar que no. Esa es la respuesta que yo espero como sociedad. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el presupuesto? El presupuesto está desgastando la asamblea, no al ministro. Sí, porque el presupuesto te dice no, lo rechaza. El ministro lo explicó, lo volvió a explicar, habló de la gente. Claro. Y ya la gente se queda. El tema de la caja del Seguro Social era, tú estás votando en contra del director que estoy nombrando. 19 de los 20 diputados independientes votaron en contra. ¿Por qué? O sea, 19 de los 20. Hubo una persona que votó a favor siendo de la coalición Vamos. Estando allí, ¿por qué votaste que no? Explícame. Yo quiero saber. Es peor aún, porque imagínate, si el número uno, que es Juan Diego, baja, su coalición, que está llena de gente no conocida, debe estar pero es que en la lama. Pero es que ahí volvemos. El número uno no es el número uno de la coalición, es el representativo, pero es la cabeza. Son líderes independientes que no están juntos en un partido. Entonces, al final, cuando vemos la popularidad de la coalición Vamos, bajó de 2.6 a 1.5, obviamente porque empieza a desdibujarse. Moca aumenta porque los 3 diputados que hablan son de Moca. Claro. Cuando tú escuchas a los diputados independientes, los escuchas hablando desde la coalición Vamos. No. Te hablan desde nómbrame 5 diputados que tú has visto en la asamblea que sean independientes. Ajá, pero no, te pongo el ejemplo. Tú le preguntas a las personas y la gente te nombra los que están ahí, pero nadie dice no, los de la coalición Vamos. Son independientes. O sea, los unifican. Claro, los unifica en uno solo. Entonces, eso es parte del trabajo que se debe hacer. Para ellos, ¿no? Qué importantes son los números. Qué importante es la Sin duda. La data es el oro de esta nuestro leitmotiv de existencia es lo que no se mide, no existe. Y eso es verdad. Eso es así. Carlos, te iba a preguntar, ¿tienes más información o quieres dejarlo hasta acá? No, bueno, puedo venir en otra oportunidad para darle varios temas sobre la caja del Seguro Social. Si te quedan 15 minutos, yo me voy a la pausa y lo terminamos en 15 minutos. Lamentablemente me tengo que retirar, pero sí es un placer haber estado con ustedes. Yo te diría que nos acompañes de nuevo. Sí, con mucho gusto. Podemos hacerlo muy interesante. Esta semana o la que viene y con gusto estaré aquí sin lugar a dudas. La otra semana yo vengo el 6. El 6 es miércoles. Ajá. ¿Puedes a las 9? Sí, perfecto. Sí, porque no vamos a tener academia. Aquí queda al aire, o sea que está anotado y todo el mundo que está escuchando sabe. Para que no llegue aquí y digan que mandó este señor aquí. A los amigos de los partidos políticos de la presidencia que están escuchando y que quieren tomar nota, pues sintonicen el 6. No, y el 6, lo bueno del 6 es que ese mismo día empiezan las sesiones extraordinarias de la Caja del Seguro Social. Exacto. Podemos revisar los números de la Caja del Seguro Social. Sí, yo tengo que venir porque después de aquí me voy y no me ven hasta. Así que, oye, Carlos, te agradezco mucho. La verdad es que ha sido... Primero, esta es tu casa, por favor. Carlos Fernández, de Prodigious Consulting, que
nosotros estábamos hablando de un tema. Carlos piensa igual que yo con respecto al tema de la mina, pero en esa yo vi no sé si tienes por ahí la gráfica, no la vamos a hablar, pero todavía hay una percepción alta contra la mina en Panamá, que eso podríamos hablarlo el miércoles, ¿no? Sí, cuando le preguntas a la gente, 66% votaría en contra de la apertura. Pero bueno, eso tiene un fenómeno ahí comunicacional que es importante. Eso lo podemos modificar. Vamos a hablarlo la otra semana mejor, entonces. Completamente comunicacional. David Kuzniecki estaba en su primer día completo. ¿Qué te pareció, David? Ay, divertido. ¿Viste? Aquí todos los días hay un tema diferente. Aquí está pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ya sabes, ¿viste? Y bueno, ya viste que Diego... Ya, sí, nos tenemos que ir. Tiene la mano ahí, así que... Nada, Carlos Fernández de Prodigio Consulting ha estado con nosotros a esta hora de la mañana. Te agradezco mucho. David Kuzniecki, muchísimas gracias. Don Diego Hurtado, muchísimas gracias. Soy Guillermo Ruiz, pásenla bien.